Estamos iniciando semana y arrancando con cara a cara. Hoy vamos a estar platicando sobre las vacaciones dignas para los trabajadores de México. La presencia de Sergio Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano y promotor de la reforma mejor conocida como vacaciones dignas. Estaremos aquí platicando en unos minutos más. Cara a cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Así es como estamos iniciando cara a cara a través del 91.5 de FM, y también nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos platicando esta mañana con Sergio. Vamos a empezar a platicar esta mañana con Sergio Barrera sobre las vacaciones dignas. Pero antes saludo a mis compañeros que hacen posible que tú y yo estemos conectados en este momento, y es Carmen Ramírez, que se encuentra en los controles técnicos, Rocío González Araújo, nuestra community manager. También saludamos a, ¿quién más? Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias. Laura Martínez Gamiño, la productora de este espacio. Y yo soy Laura Mora, quien te invita a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Ahora sí, vámonos a las vacaciones dignas. Cara a cara, la entrevista. Nos acompaña esta mañana aquí en la cabina azul. Le agradezco mucho que esté con nosotros, recordando otros tiempos donde nos acompañabas en otro espacio. Sergio Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano y promotor de la reforma Vacaciones Dignas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Laura. Un placer estar aquí y poder platicar de esta reforma que afortunadamente le está cambiando la vida a millones de mexicanas y mexicanos. Así es, desde 1970. De hecho, sí, son más de 50 años que no se reformaban los artículos 76 y 78, y desde entonces, pues la ley lo que marcaba es que solamente se daban 6 días de vacaciones al año, bueno, después de un año trabajado, pero lo que más llama la atención es que México en el mundo era de los países que menos vacaciones daba por ley, y en Latinoamérica el que menos. Entonces, realmente la competitividad y la productividad que esto nos generaba, pues, a las personas que trabajan, pues era mucho menor, ya que pues son las que más horas trabajaban, digamos, al año, que no tenían tantas vacaciones y que por lo mismo, si lo comparábamos con los otros países, pues no eran tan productivos. ¿Por qué? Porque los estudios lo que nos hablaba es que tenemos un 60% de los trabajadores del país con estrés laboral. ¿Y eso qué hace? Pues que hay una menor productividad de cada trabajador. Si no tiene un descanso, una desconexión, pues menos pueden trabajar y ser productivos. Mucha gente piensa que entre más horas trabajen o más tiempo trabaje alguien, pues más productiva va a ser la empresa. Y eso es un error. Y eso está comprobado. Tenemos los estudios y en eso lo respaldamos con esta iniciativa. Entonces, la verdad es que sí fue todo un proceso desde febrero que presentamos la iniciativa a la senadora Patricia Mercado y tu servidor, ella en el Senado, tu servidor en Cámara de Diputados, y organizamos parlamento abierto, organizamos distintos foros, platicamos con empresarios, con los grandes organismos empresariales, con los micro y pequeños empresarios, con los sindicatos, pero sobre todo también con los trabajadores, y gracias a eso pudimos decidir que el ideal, después de una crisis grave que habíamos tenido durante la pandemia, pues convenía que no fuera tan grande el aumento, porque muchas voces y muchas personas que estaban impulsando también o querían esto, pues pedían que fuera de mínimo 20 días, o como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que el promedio tiene que ser 18 días de descanso. Pero si hacíamos un incremento tan grande, pues sí podía afectar a muchísimas MIPYMES, y por eso decidimos que lo ideal sería duplicar los días de vacaciones, hacerlo a 12 días. En eso estuvieron de acuerdo tanto los organismos empresariales como muchos empresarios, trabajadores y demás. Y pues fue todo un proceso que pues tuvimos pros, contras, gente que estuvo a favor. Y aunque salió por unanimidad tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, fue la verdad un trabajo bastante duro, porque hubo gente que quiso bajar esta iniciativa
con el único fin, pues después de ellos mejor presentarla por un tema político. Y lo que nosotros siempre dijimos, esto va más allá de los partidos políticos, esto es un beneficio para las y los mexicanos, y por lo mismo pudimos generar consenso y afortunadamente hoy en día, pues podemos decir de que a partir desde el 1 de enero, pues ya todos los trabajadores, más de 22 millones de personas, gozan de 12 días de vacaciones en su primer año. Así es, y bueno, ahorita que escuchándote, Sergio, hiciste pensar en esto. México tiene, si estoy equivocada, igual corrígeme, la mala fama de que somos flojos. Pero sin embargo, está comprobado que en México es el país que menos vacaciones tiene. ¿Será por eso también? Y no quiero justificar, estamos haciendo un análisis, porque lo voy a decir, ya ves, por eso yo falto los lunes, porque estamos agotados. ¿Será también que por eso muchas personas de repente suelen faltar más por el agotamiento que hay? ¿O ya es otra cosa? Yo creo que son muchos factores. A ver, todo tiene que influir definitivamente, pero sí lo que los números hablan, y siendo realistas, es que sí México, por ejemplo, trabaja 2.155 horas promedio al año, un mexicano. Cuando hay países como, por ejemplo, Alemania, que pues difícilmente nos podemos comparar competitivamente con Alemania, pero en promedio trabajan alrededor de 1.650 horas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no por la cantidad de horas que trabaje alguien va a ser más productivo. Lo que necesitaríamos entender es por qué en México sufrimos un estrés laboral, casi el 60% de la fuerza productiva de México lo tiene, y que no tiene una desconexión. Entonces tenemos que empezar a analizar, y hay muchas voces que hoy en día nos empiezan a decir, oye, bueno, ya cambió lo de las vacaciones, se duplicaron, pero ¿por qué no la reducción del horario laboral, la reducción de la jornada, la reducción de muchísimas cosas que son cosas que tendríamos sí que estar discutiendo, pero que tampoco debemos de nomás levantar la mano y decir, vamos a cambiar esto, porque no se trata de legislar solamente por legislar, necesitamos realmente justificar con estudios, realmente hacer un análisis del impacto económico que esto generaría para bien o para mal, y sobre eso hacer, pues ahora sí que un programa realmente de cómo podemos ir avanzando en materia laboral, porque sí estamos muy atrasados, eso en definitiva, en México, pues estamos años luz de muchos otros países, y no me quiero ir tan lejos, simplemente en Latinoamérica ya se tenían mucho más vacaciones en países que sorprendentemente no creeríamos, como Cuba, Nicaragua, y que aquí en México pues solamente se tenían esos 6 días. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos priorizar cómo podemos ir avanzando, pero sobre todo también cómo combatimos los problemas que existen hoy en día, como es la informalidad. Por eso también en este periodo legislativo vamos a presentar una iniciativa para incentivar la formalidad, y que con eso, pues más del 50% de los trabajadores de este país que están en la informalidad, pues volteen a ver la formalidad como una opción que conviene, y eso obviamente nos conviene a todos como mexicanos. Hay mucho que se tiene que hacer, pero no podemos hacerlo pues a la y se va, como muchas de las leyes que a veces se proponen. Nosotros esta ley la propusimos desde febrero del año pasado, pero la veníamos trabajando desde antes, y eso es algo muy importante también decir, que esto también fue impulsado desde la sociedad civil, y es desde donde tienen que salir este tipo de iniciativas. Las personas que conocen, que saben sobre el tema, tienen que ser tomadas en cuenta, y tienen que también ser los promotores. Nosotros como legisladores somos los que tomamos toda esa información, armamos la ley y la vamos discutiendo con los demás para que podamos hacer algo que realmente sí sea en beneficio, y no solamente algo populista o algo que diga, bueno, pues es que ya les dimos más vacaciones solamente porque quisimos. No, esto sí está justificado en que si las personas tienen una desconexión y tienen un desestrés laboral o desestrés de su trabajo, pueden ser mucho más competitivos y productivos en sus empresas. Y los mismos empresarios y las empresas son quienes también salen beneficiados. Esto lo tenemos que ver como un ganar-ganar tanto para el empresario como para el trabajador. No es solamente el beneficio del trabajador. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando este tema que desde que arrancó ha despertado muchas inquietudes y dudas. Nos acompaña esta mañana Sergio Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano y promotor de la reforma Vacaciones Dignas, mejor conocida como Vacaciones Dignas. La pausa y regresamos. En Cara a Cara. Continuamos. Cara a Cara en contexto. Estamos de regreso a Cara platicando con Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, sobre este tema de las vacaciones dignas. Y bueno, ¿cómo fue el acercamiento entre Patricia y tú para lograr presentar esta iniciativa? Como te platicaba, Laura, en un inicio un grupo de activistas cercanos también a Movimiento Ciudadano
estaban tratando de impulsar esta reforma. Hablaban sobre la injusticia que existía, el por qué México era de los países más atrasados y empezaron a solicitar apoyo de parte de legisladores. Yo con el equipo también habíamos platicado sobre temas laborales que se tenían que trabajar y específicamente en una reunión que tuvimos con todas las partes, estuvo también la senadora, pues platicamos al respecto. En un inicio pues traíamos ideas parecidas pero también encontradas, porque pues la senadora decía es que necesitamos ir por muchos días por estas razones y demás. Y le decíamos sí, entendemos que estamos atrasados y que la Organización Internacional del Trabajo habla de los 18 días promedio que tendríamos que tener, pero también el impacto económico que puede ser para una empresa así de un solo golpe, más que de duplicárselo como lo estamos haciendo, se va a mucho más días. Y por lo mismo empezamos a discutir, a trabajar, le abrimos la puerta también y nos ayudó, por ejemplo, alguien que también sé que es colaborador aquí de Zona 3, Ricardo Barbosa, que es el presidente de Asuntos Laborales de Coparmex. Lo invitamos a que platicáramos junto con él y conocer un poco el sentir de la iniciativa privada en este sentido. Él nos explicaba el impacto económico que podría llevar si fueran más de cierta cantidad de días. Por eso de ahí empezamos con la idea de los 12 días. Empezamos a trabajarlo entre nuestros equipos de asesores, tanto de la senadora como de tu servidor. Y cuando tuvimos lista la iniciativa, pues ya habíamos tocado la base con muchos empresarios, con muchos organismos empresariales, con algunos sindicatos que también nos estuvieron apoyando y sobre todo, lo más importante, con muchos trabajadores y de distintas industrias, porque necesitábamos conocer bien pues cuál era el sentir o cuál era la problemática que ellos veían y cómo pues, proponían ellos una solución. En base a eso presentamos la iniciativa y fue cuando posterior hicimos el Parlamento Abierto en el Senado, que organizamos la senadora y tu servidor, que la verdad es que creemos que de ahí es de donde salió pues la fortaleza y que la gente empezó a tomar mucho más en cuenta esto, porque ahí se invitaron también a otros legisladores de distintas fracciones. Había algunas iniciativas de personas que querían sumarse, o de algunos otros diputados o senadores que tenían la idea pero no habían pues todavía presentado algo tan concreto. Se fueron sumando más voces y así con el pasar del tiempo pues pudimos afortunadamente sacar adelante. Nos sorprendió mucho porque en abril la primera iniciativa que se discutió fue la de tu servidor en la Comisión del Trabajo en abril, en la cual pues la Comisión del Trabajo comentaba por voz de su presidente y de varios de los que la integraban que era muy buena iniciativa pero que todavía tenían que mejorarla más. La realidad es que por fuera me decían, bueno, es que entendemos, pero es también de la oposición y tú sabes que es muy difícil que salgan las cosas por parte de la oposición. La verdad es que un poco frustrante en ese sentido porque la verdad todos coincidían en que era algo necesario y algo muy bueno. Y lo que nos sorprendió es que en septiembre, cuando regresamos al siguiente periodo legislativo, varios diputados presentaron una iniciativa muy parecida que le cambiaban algunas cosas. Más que enojarnos, lo que decíamos es algo muy bueno porque eso quiere decir que también están a favor y que tiene que salir. Afortunadamente, la iniciativa en el Senado sí avanzó, pasó por unanimidad y cuando nos la mandaron a la Cámara de Diputados, pues casualmente empezó a congelarse porque el coordinador de Morena, Nacho Mier, pues empezó a decir que tenían que hacerle ciertos ajustes, ciertas cosas, que lo que hizo es que se detuviera y parecía que no la querían sacar en el pasado periodo legislativo y si no sucedía eso, pues no iba a poder publicarse para que fuera una realidad a partir de enero. Entonces presionamos mucho, hubo pues sí, como le llaman, mucho cabildeo en ambas cámaras y afortunadamente se entendió la presión social y sobre todo desde la sociedad civil, que es lo que más me gusta destacar y que es donde digo que ahí tiene la importancia que esto venga de la sociedad civil, fue la presión que hizo para que sí se tuviera que legislar. Y yo creo que quedó de una manera muy correcta, ya que pudimos darle un poco a las dos partes, porque los 12 días en un principio iban a ser continuos, sí. Que lo que nosotros decíamos es que tiene que haber una desconexión, pero después querían cambiarle y que fuera a potestad del patrón, el cómo podía darle esos días, si se los podía dividir o si se los daba continuos, pero el patrón era quien decidía. Y conseguimos que al final se pudiera hacer que el trabajador fuera quien decida cómo quiere dividir sus días o si él prefiere tomarlos continuos. Pero sí tiene que ponerse de acuerdo con el patrón para no afectar la productividad de las empresas. Es decir, si un trabajador quiere tomarse sus 12 días continuos,
tiene que ponerse de acuerdo con el patrón no se los puede negar, pero tienen que ver cuándo son las mejores fechas para que tomen medidas, porque también hay un artículo, el 81, que habla justo que no puede un trabajador afectar la productividad de la empresa para tomar sus vacaciones. Entonces, sí era muy importante porque en muchas industrias, por ejemplo, hablamos con meseros, restaurantes, y nos decían, oye, pues suena muy bien, qué padre, pero a mí no me sirven los 12 días continuos, porque yo trabajo, pues sí tengo un sueldo, pero también vivo por propinas. Entonces a mí me sirve poderme tomar en 3 periodos de 4 días mis vacaciones en un año y con eso no me afecta económicamente. Entonces se escuchó la parte de los trabajadores, pero también se escuchó la parte de los empresarios. Y en base a eso, pues creo que quedó de una manera que puede ser flexible, pero que siempre estamos viendo por los trabajadores y también para que el patrón no salga afectado en ese sentido. Es que esta parte también es muy importante, el ver en los acercamientos con las empresas, porque podría resultar contraproducente al final si todos los trabajadores deciden tomarse los tiempos completos, las 12 días de vacaciones, y eso estamos hablando de los que cumplen el primer año. Correcto. Pero ¿qué pasa a los que van acumulando años y días? Sí. Entonces hablábamos hace poco con un especialista en este tema y decía, es que si imagínate, se van 2, 3 trabajadores 12 días, se tiene que pagar la prima vacacional y se tiene que pagar también a la persona que va a cubrir las vacaciones. ¿Cómo va a solventar la empresa todos estos gastos de un jalón cuando estaba acostumbrado de acuerdo a los tiempos, ¿no? Claro, por eso es importante que el trabajador solicite con tiempo y se ponga de acuerdo con el patrón para que le diga, oye, quiero tomarme estos días, y el mismo patrón puede ver cuándo no afecta y que no coincida con las vacaciones de otro y eso le afecte a la empresa. Por eso es bien importante que entendamos que sí, el trabajador tiene la potestad para solicitar sus vacaciones, pero que sí el empresario tiene que estar de acuerdo y tiene que ver cuándo es cuando menos afectación tiene la empresa. Porque sí es una realidad, y lo hemos platicado también en otros foros, muchos nos dicen, y justo hoy sale una nota, que sí hay un aumento en el costo por el tema de las vacaciones para las empresas y sobre todo para las MIPYMES. Por supuesto que sí, todo tiene un costo, pero también hay que decirlo, que también la desconexión y el poder tener un trabajador que mentalmente viene descansado aumenta la productividad. Y en los estudios que tenemos y en comparativos que tenemos con otros países, pues eso ayuda para que también el trabajador rinda mucho más en el tiempo que está trabajando y en su empresa, y eso se traduce también en que la empresa se convierta en más productiva. Entonces hay un equilibrio en las dos partes, por eso hay que ver que es un beneficio para ambas partes y no es solamente como de un lado o del otro, creen que se está cargando solamente la carga para hacia uno de los dos lados, ¿no? Y como siempre viene un periodo de adaptación. Claro. El primer año creo que va a ser lo más complicado en lo que se ajustan los tiempos, en lo que se ajusta cómo se va a solventar estas vacaciones, pero creo que una vez ya tomado el camino va a ser mucho más fácil. Claro, sí hay que pues entender que siempre los cambios, pues hay renuencia en muchos casos. Cualquier cambio puede causar un poco de pánico y decir, bueno, ¿por qué me están cambiando a mí? Yo que tengo una pequeña empresa con cierta cantidad de colaboradores y pues me va a afectar. No se trata de afectar, sino al revés, de ayudar. Hay que ver la forma, hay que entender cómo funciona y que se pongan de acuerdo, porque al final, pues yo creo que todos tenemos que ver que esto se trabaja en equipo y al final el empleador, el empresario, el que está al mando, digamos, de la empresa, siempre tiene que ver a sus colaboradores como parte de su equipo y tiene que entender que ellos necesitan una salud mental, una desconexión para que ellos trabajen mejor y que rindan mejor en su empresa. Entonces, sí es un tema muy importante que poco a poco tendrán que pues ir adaptándose y tendremos que ir entendiendo cómo va funcionando y que también por otro lado hay muchos empresarios o microempresarios que nos han buscado y nos dicen, oye, es que debería haber algún tipo de incentivo, debería de haber algún tipo de apoyo. Nosotros no decimos no a nada, al revés. Si tienen alguna idea, propuesta o inquietud, claro, pues eso es nuestro trabajo. Nosotros como legisladores lo que hacemos es representar a los ciudadanos y si tienen una idea que pueda servir, pues llevarla, proponerla, impulsarla. Entonces, también es parte de lo que nosotros estamos haciendo, justo por eso platicaba al inicio, que estamos trabajando también con la iniciativa privada para buscar cómo desincentivar la informalidad. Necesitamos cambiar que la gran mayoría de los mexicanos que trabajan en la informalidad, pues volteen a ver la formalidad como una motivación, como algo que puede ser mucho mejor para ellos mismos, sí, pero que también ayuda en el país, en la economía del país. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, estamos abriendo foros, estamos en pláticas con muchos empresarios para llevar una iniciativa para que podamos presentarla en este periodo y con eso podamos buscar que más personas que hoy en día están en la informalidad, pues se cambien a la formalidad.
¿Han tenido acercamiento con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Sí, de hecho, con el secretario Marco Valerio de aquí del Estado tenemos mucha comunicación. De hecho, él estuvo presente en el Parlamento Abierto que tuvimos en el Senado. Él participó y apoyó en las pláticas para esta reforma y hoy en día es quien también ha estado muy al pendiente. Su equipo, de hecho, el otro día me tocó platicar con el director del trabajo de la Secretaría, que también pues ha estado promoviendo el cómo funciona y por qué es bueno implementar este tema de las vacaciones, pero no solamente a nivel estatal, también hemos tenido pláticas con la secretaria del Trabajo, con María Luisa Alcalde, y con ella también, pues lo que nos decía desde antes de que esto fuera aprobado es que estaba muy a favor, que sí es un tema que tiene que haber pues una concientización y una implementación que puede pues causar algún tipo de inconformidad en ciertos sectores, pero que es algo que tenía que suceder. ¿Por qué? Porque teníamos más de 50 años que no se modificaba y que entendió también muy bien el trabajo que hicimos, que no fuera tan drástico ese cambio y que no nos fuéramos a tantos días de un solo golpe, sino que fuera una manera gradual. Por eso se duplicó y no se fue a los 18 días que dice la Organización Internacional del Trabajo. Ella entendió y por eso apoyó, y me tocó estar en un foro con Canaco junto con ella, donde decía, la manera correcta es como se está haciendo, abriendo al diálogo con todos los empresarios, escuchando las inquietudes y sobre eso ver que quede de una manera que realmente sí sea en beneficio de las dos partes, que no solamente se le cargue todo el costo a los trabajadores, perdón, a los empresarios, y que los beneficiados sean los trabajadores, sino que realmente con esta reforma salgan ganando las dos partes, porque nos convertimos en una fuerza laboral mucho más productiva y eso beneficia a los empresarios. Hacemos una pausa comercial, regresamos, esto es Cara a Cara. Cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso a Cara a Cara. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través del WhatsApp 33 18 80 76 41 para que despejes tus dudas, hagas tus aclaraciones. Hoy nos acompaña Sergio Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano y promotor de la reforma mejor conocida como Vacaciones Dignas. Ya tenemos algunos comentarios, Sergio, si nos permites vamos a darle salida porque luego no alcanzamos. Dice Abril Mora, ¿serás mi pariente, Abril? Dice, hola, buen día. Una pregunta. Mi hijo ha cumplido un año trabajando en septiembre del año pasado. ¿Cuántos días le tocan de vacaciones? Gracias. Bueno, si cumplió un año en septiembre y tomó vacaciones entre septiembre y diciembre, tendría que esperar hasta septiembre de este año para que ya pueda tomarlo con el nuevo esquema. ¿Por qué? Porque aunque son retroactivas, digamos, las vacaciones, es decir, para cualquier trabajador a partir del 1 de enero de este año, ya cuentan por ley con 12 días en lugar de 6 días. Pero si esa persona cumplió el año trabajando en una empresa, digamos en septiembre, y en noviembre se tomó 3 días de vacaciones, ya tiene que esperar hasta septiembre de este año para que le hagan válido los 12 días. Ahorita podría tomarse si tomó 3 días o sus otros 3 días, pero no tendría los 12 días completos porque ya inició con el periodo que tenía de vacaciones. Entonces, sí es algo que ha causado un poco de inquietud y duda entre la población, pero sí es importante decirlo, cualquier persona que cumple un año, si no había tomado sus vacaciones, puede ya solicitar sus 12 días. Es decir, yo si trabajo, o esta persona que cumplió el año en septiembre y no tomó ningún día de vacaciones de septiembre a diciembre, puede ahorita ya en enero, febrero, marzo, tomarse sus 12 días continuos, sus 12 días flexibles o como esa persona prefiera. En cuanto a la prima vacacional, ¿cómo la seguirán pagando? ¿De acuerdo a su tiempo laboral o de acuerdo a las vacaciones? De acuerdo también al tiempo laboral. Y sí es importante entender también que a partir porque igual y no hemos hablado ahorita en esta entrevista, de cómo va aumentando, porque muchas personas dicen, bueno, qué padre, ya tengo 12 días, pero después, ¿qué pasa? Cuando pasa el segundo año, el tercero. En el segundo año pues va aumentando, son 2 días más, entonces serían 14 días y así sucesivamente cada año va aumentando hasta topar en 20 días. Cuando alguien llega a tener ya 20 días de vacaciones, cada 5 años laborados sube otros 2 días hasta topar en 32. Es decir, una persona que tenga cierta cantidad ya de años trabajados, no recuerdo exactamente el número, pero puede llegar a tener hasta 32 días de vacaciones al año. Es que esto es lo que comentábamos al principio. Ahorita estamos hablando de que se duplicó el primer año, que sería de 6 a 12,
pero estos van a seguirse incrementando, que finalmente también así se hacía con la ley anterior. Claro. Pero pues ahora son más días. Sí, digamos que si alguien ya tenía 3 años trabajando, pues ahora tiene 16 días de vacaciones, cuando antes tenía 10 días. Así es. Entonces, sí es como va aumentando cada 2 años. Dice por aquí Lupita, creo que creo que si actualizan los días de vacaciones y hay un gasto extra, pues deberían de pensar en los empresarios, en todo lo que se ha ahorrado durante años, como en otros países nada más los que acaban de... Entonces, eso es lo que los empresarios se han ahorrado, ¿verdad? En realidad, pues no es un gasto extra, es ponerse al día en lo justo. Sí, o sea que... Sí, es entender un poco el sentir de muchas personas que dicen, bueno, pues si teníamos más de 50 años que no se modificaba esto y teníamos como trabajadores 6 días por ley, pues muchas personas dicen, bueno, entonces ¿por qué se quejan de que haya un aumento? Yo creo que no es tampoco una queja, simplemente hay que ver las dos partes, porque también obviamente esto conlleva un costo y el empresario pues sí, en cierta forma lo siente en el bolsillo y lo asume, pero también lo tiene que ver el empresario, que es un beneficio también que va a tener porque sus trabajadores van a poder tener una desconexión y disminuyes el estrés laboral en ellos. Entonces también eso genera productividad. Y bueno, comentabas al principio, ¿no? También en otras empresas la jornada laboral es menor, Sí. e incluso en otros países también, digo en otras empresas, en otros países, también hay descansos entre cierto número de horas de trabajo que le permiten a las personas retirarse, hacer incluso ejercicios, me ha tocado también ver y leer al respecto, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Claro, esto es un primer paso y como bien decías, ¿por qué no volteamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, pongamos un ejemplo, el horario laboral pues lo hacen corrido y tienen pues una salida alrededor de las 5 o 6 de la tarde más temprano? ¿De qué forma? Lo que a ellos hacen es para que puedas también tener tus actividades y que puedas tener, pues si necesitas ir al súper antes de llegar a tu casa, si tienes que ir a recoger a tus hijos a la escuela, que es una escuela de tiempo completo, que ojalá la regresen y ya no las vuelvan a quitar, pero que tengas alguna manera de tener un trabajo que sea de una manera corrida, como quien dice, y no como ahorita que pues el normal es de 9 a 2, un horario de comida de 2 a 4 y después de 4 a 7. Entonces, sí hay cosas que tenemos que empezar a analizar y darnos cuenta cómo podríamos ser más productivos. Yo no quiero decir que tenemos que hacer inmediatamente todos estos cambios, pero sí tenemos que empezar a discutirlos. Y es una discusión que tenemos que integrarnos todos los que integran, pues desde las cúpulas empresariales, pero también los mismos trabajadores, porque necesitamos escuchar todas las voces de cómo creen y cómo es el sentir para que nos convirtamos en un país mucho más competitivo y que podamos tener a trabajadores mentalmente sanos, porque hoy en día uno de los graves problemas que tenemos en México es la salud mental. Y eso es algo que tenemos que pues, combatir, y si desde el ámbito laboral podemos hacerlo con este tipo de iniciativas, vamos a buscarlo, porque lo más importante es la salud mental de todas las personas. Definitivamente, ser más funcionales. Dice por acá, es importante que también se regule que un trabajador no haga el trabajo de 3 personas, porque también es cierto esa parte. Sí, yo creo que también por eso hay instancias, tanto federales como estatales, donde la gente puede ir y en caso de que se sientan explotados o sientan que están atribuyéndoles trabajo que no les corresponde, y pues tienen miedo a decirlo, pues pueden ir a alguna de las instancias a nivel estatal o federal para que puedan solicitar, pues de qué forma, pues levantar una queja contra eso. Y pues también es un tema cultural, ¿no? Yo creo que tristemente en México falta mucho en la cultura laboral del no cargarle ese trabajo, y muchas veces pasa que después de la pandemia cambió la forma en que muchas personas trabajan. Tuvieron que hacer recortes algunas empresas, pero en lugar de, una vez que se retomaron las actividades de manera normal, pues en lugar de contratar a más gente, le cargaron el trabajo a más personas. Entonces también, pues eso se tiene que visibilizar, porque no es posible también para una persona desempeñar las labores que antes la desempeñaban 3 personas. Definitivamente, dice Heriberto, yo cumplí un año el 31 de diciembre, pero la empresa me dio de baja el 30 de diciembre. ¿Tendrían que pagarme los 12 días? No, porque es todavía el año pasado.
como esto fue publicado y es válido de acuerdo al Diario Oficial de la Federación a partir del 1 de enero, pues es a partir del 1 de enero cuando se toman en cuenta. Javier dice, ¿por qué algunas empresas siguen imponiendo que los días de vacaciones se tomen según la disponibilidad de la empresa y no como el trabajador mejor le convenga? ¿Es válido? Pregunta. Lo importante es que el trabajador lo solicite, haga la solicitud formal de que quiere tomarse sus vacaciones, ya sea de manera continua o flexible, y en base a eso el empleador tiene que ver qué días son los que está solicitando, que no haya una afectación y si la hay, que tenga una buena justificación y que se ponga de acuerdo con él. Pero si el trabajador lo está solicitando y si hay viabilidad, lo tiene que tener. Y si en caso de que se lo quieran incumplir, insisto, pueden ir a la Prodeur, sí, la Procuraduría del Trabajador, Profedet, la Procuraduría Federal del Trabajador, y ahí pueden levantar su queja también si están incumpliendo con esto. La clave sería trabajar en lo que nos apasiona y así entonces no habría estrés. Bueno, pues aunque te sí. apasione, te estresas. Yo creo que en todo trabajo, y aunque te apasione, exacto, coincido contigo, Laura, siempre hay un estrés, y yo creo que el estrés también te hace que disfrutes también tu trabajo, ¿no? Claro, y hay de estreses, hay estrés. Sí. Dice por acá, buenos días, ¿qué procede como ejemplo en mi caso, que soy docente de asignatura? Cada que termina el semestre o cuatrimestre nos hacen firmar renuncia y nos dan un nuevo contrato, cuando nos deberían de pagar las vacaciones y seguirán aplicando las renuncias. Es escuela privada. Sí, yo creo que tendría que, si es trabajador digamos, de una escuela privada, me decías, ¿no? Entonces sí tendría que analizarse el caso, platicar yo creo que con un abogado laborista para que le pueda decir pues cuál es la mejor forma para levantar una queja y si están dispuestos o si la manera que trabajar desde el inicio se los están poniendo de esa forma, pues que lo revisen. Porque si no, hay veces que como trabajador no conocemos nuestros derechos laborales y la mejor forma pues es informarnos a través de la Secretaría del Trabajo, de cuáles son nuestros derechos y demás, pero también pues existen muchos abogados que a esto se dedican, hay que ver cuáles son los buenos y que no sean de los que solamente aprovechan para extorsionar también, pero pues sí, primero hay que ver siempre por el trabajador. Así es, si el trabajador en un momento dado que la empresa caiga en algún incumplimiento, pues tiene también que presentar su reporte o su denuncia, ¿no? Claro. Es importante que alcen la voz. Sí, tristemente vivimos en una cultura de la no denuncia y pues se quedan ahí todos estos casos cuando alguien aprovecha o se aprovecha o inclusive también cuando sufrimos algún tipo de violencia o de algún robo, pues la gente muchas veces no denuncia y entonces los casos pues ahí se van quedando. Por eso es importante también cambiar la cultura y sí denunciar. Por acá nos comenta Lupita. Hace 8 días tomé un curso de actualización laboral y mencionan que si el año laboral se cumplió en el 31 de diciembre del 2022, los demás días se deben de tomar de acuerdo a la ley anterior. ¿Es cierto? Que si el año laboral se cumplió en... Sí, o sea, su primer año laboral. Digamos, si ya cumplió ella el primer año laboral el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero ya cuenta con las 12 días de vacaciones, sí. Ok. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Sergio. Pues nada, agradecerte, Laura, y pues ojalá que este tipo de iniciativas que pudimos impulsar y que pudimos hacer y que salió adelante en la Cámara de Diputados, promueva que más ciudadanos puedan buscar a sus legisladores para que podamos llevar las causas que muchas veces uno tiene o las propuestas que hay que vienen desde la sociedad civil y que a veces se quedan pues solamente ahí en un papel y que no salen adelante, que con esto puedan ver que sí hay una forma de que podamos llevarlas y hacerlas realidad. Y me gustaría abrirle las puertas a cualquier persona que tenga una iniciativa, una propuesta o alguna inquietud que podamos trabajar, pues ayudarles a conectar con nosotros que somos los legisladores y los que proponemos este tipo de leyes con la sociedad civil que muchas veces se siente que no es representada. Estamos buscando cambiar eso y que realmente nosotros nos convirtamos en lo que somos, representantes de todos los ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado en Cara a Cara. Al contrario, Laura, te agradezco mucho. Sergio Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano y promotor de la reforma mejor conocida como Vacaciones Dignas. ¿Algo pendiente? Pues solamente igual y compartirles mis redes sociales, son @ChecoBarrera en Twitter e Instagram y @ChecoBarrera Sepúlveda en Facebook.
Ya está. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Comunícate a Cara. WhatsApp 33 18 80 76 41. Continuamos. Ecos del fin de semana. Así es, vamos ahora con Laura Martínez Gamiño, que nos trae los ecos del fin de semana. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué lo derrumbó? No, bueno, Tocaya, yo creo que está este tema que la verdad es un tema muy sensible. Primero, buenos días a todas y a todos. Es un tema en el que, pues, les voy a compartir la información cronológicamente en la que se dio. Le habíamos dado seguimiento a estos colotlenses que se habían reportado como desaparecidos desde hace casi ya un mes. En el que viajaban venían venían de Zacatecas y a finales del mes de diciembre, y es una nota a nivel nacional, pues sobre todo por cómo se dan las cosas. El viernes se daba a conocer, el jueves también, sobre que se habían reportado 3 cuerpos en el que todavía no se confirmaban que pertenecían a estas 3 mujeres que iban acompañadas también de un hombre. Y fue el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, que confirmó que los 3 cuerpos localizados en una fosa de Tepetongo sí correspondían a las 3 jóvenes desaparecidas el 25 de diciembre. La información se corroboró después de comparar los registros genéticos de sus familiares, los cuales dieron positivo. El fiscal indicó que el hecho sucedió mientras Viviana, Daniela, Irma y José regresaban de Jerez a Colotlán. Vamos a escuchar lo que en ese momento fue el viernes, mencionaba el fiscal. Determinar a través del comparativo de genética forense, es decir, el ADN, que estos restos óseos corresponderían por comparativo de genética a las 3 femeninas, a las 3 mujeres. De tal manera que la información que hoy podemos nosotros actualizar de manera ya precisa es que efectivamente por lo menos los 3 restos óseos sí corresponden a las femeninas, a Viridiana, a su hermana, Irma Paola y Daniela. Las 3 femeninas están ya, digamos, genéticamente identificadas. Eso era lo que mencionaba el fiscal alrededor de las 3 de la tarde el viernes pasado, cuando se daban esta identificación y confirmaban que era el cuerpo de las mujeres. Recordar que era una pareja y los acompañaba su prima y también otra mujer, donde, como ya bien lo mencionaba el fiscal, habían sido desaparecidos desde el 25 de diciembre, es casi ya un mes de su desaparición, y que fueron encontrados estos cuerpos, en el que, también más tarde en ese mismo viernes, Tocaya Auditorio, pues ya habían sido identificados oficialmente los cuerpos de los 4 jóvenes originarios de Colotlán, localizados sin vida en una fosa del municipio de Tepetongo, Zacatecas. Fueron localizados, recordar, el miércoles pasado, pero se tenía que dar todas las pruebas genéticamente para saber si eran ellos. José Julián Quesada Santoyo, alcalde colotlense, informó que la Fiscalía de Zacatecas entregó los resultados el viernes de los exámenes genéticos a los familiares de José Melesio, quien era el hombre quien acompañaba también a este viaje que hicieron desde Jerez hasta Colotlán desde diciembre, y quien faltaba por ser identificado. Y previamente, por supuesto, ya les dimos la información que primero fueron identificadas las mujeres. Escuchemos qué es lo que dijo el alcalde de Colotlán. Sí, ahorita en el transcurso de la mediodía en delante se complementaron esas pruebas de identidad, y ya incluso ya se tiene esa identificación de la 4ª persona, que es un masculino y que es correspondiente a los restos de José Melesio.
Pues ahí está lo que mencionaba el alcalde de Colotlán, y ayer, tocaya auditorio, pues se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de Daniela Márquez Pichardo, su hermana Viviana y su prima Irma Paola Vargas Montoya en la parroquia de San Luis de Obispo en Colotlán, en donde familiares, amigos, habitantes de todo el municipio se dieron cita para dar el último adiós a estas 3 jóvenes que fueron localizadas sin vida, pues en esta fosa clandestina de la localidad de Tepetongo, Zacatecas. Durante su homilía, el sacerdote Aurelio Esparza Flores pues hizo un llamado a las autoridades de los 3 órdenes de los 3 niveles de gobierno a revisar pues las estrategias de seguridad y por supuesto que se investigue el caso para que se dé con los responsables de la muerte de estas 3 jóvenes y de José Melesio y se haga justicia. Escuchemos. Que se revisen las instituciones a su cargo para que verdaderamente se haga justicia. Es un clamor popular. No vamos bien, no vamos por el camino correcto. No puede ser posible que no podamos circular libremente sin el temor, la desconfianza de que algo nos pueda pasar. Pues ahí están estas palabras que decía el padre durante esta homilía, que el día de ayer pues en estos 4 cuerpos presentes pues le dieron el último adiós. Cuando fueron llegando estos cuerpos a través de las carrozas en la entrada de este municipio de Colotlán, pues los acompañaron personas, habitantes de este municipio con veladoras, con pancartas. Pues creo que no hay palabras suficientes para externar esto que pasó, y pues nada, son fibras muy sensibles, tocaya auditorio, y bueno, pues está solamente en los 3 órdenes de gobierno en que se pueda dar, por supuesto, dar con los responsables de quienes pues cometieron pues tremendo delito. Así es, lamentable los hechos, pero vamos a seguir dándole seguimiento a todo este tipo de casos. Sí, yo creo que están ahora sí en manos de la justicia dar con los responsables. Así es, muchísimas gracias, ya nos vamos. Pues nos escuchamos pronto. Te escuchas al rato. Nos escuchamos al rato, sí, efectivamente en zona de servicio a las de 12 a 1 de la tarde. Un tema en el que, ¿por qué no debemos de compartir fotos de menores en las redes sociales? Muy importante, y mucha gente todavía lo sigue haciendo, y sobre todo en días importantes, ¿no? El día del niño, el día que entran a la escuela, el día que salen. Las escuelas, sí, la casa. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Muchas gracias, tocaya. Buen día. Hasta luego. Gracias a Carmen Ramírez, también a Rocío González Arauz, Dulce Rodríguez Moreno y a Laura Martínez Gamillo. Pero sobre todo, muchas gracias a ti por estar en la frecuencia 91.5 de FM.